Lasguerrasmesiánicas.com. Colección Las Guerras Mesiánicas. Libro cuarto. El secreto de las estrellas. City de Londres, Inglaterra. Página 432. 2 semanas después. La Conferencia de Seguridad Mundial debatió por días lo sucedido en Bruselas. El armamento utilizado en el atentado contra Immanuel Kant era prácticamente indetectable. Armas plásticas manufacturadas con tecnología de impresoras en 3 dimensiones. Otros mostraron páginas de internet donde un estudiante de 15 años enseñaba a fabricar artefactos de fusión atómica. La tecnología está al alcance de todos, explicaba un cronista apoyado por imágenes. Pero no es lo peor. Es la libertad de información la que provoca esto. Internet debe estar restringido en términos de derechos de publicación. Solamente la prensa puede editar periódicos y solo los canales de televisión dan noticias. Este mismo concepto debe ser aplicado. La medida se aplicó sin demoras y millones de blogs y páginas web donde se opinaba sobre el acontecer nacional o mundial fueron cerradas. Las únicas páginas privadas que se aceptaron fueron las comerciales, incluyendo la pornografía. A los computadores personales solo se podría entrar si se pasaba el chip por un lector que se incorporaba a partir de esa fecha. Solo podían acceder a la prensa establecida a lugares gubernamentales, comerciales y religiosos, pero estos últimos siempre llevaban a la Iglesia Universal. Las redes sociales eran la mejor manera de conocer a las personas. Los usuarios contaban sus vidas y mostraban a sus familias en portada. Se ufanaban de su trabajo y compartían sus pensamientos, pero de ellas se restringió a cualquier usuario que publicara contra el sistema. Se le bloqueaba primero por una semana y si persistía se le eliminaba para siempre. Obviamente la eliminación llegaba acompañada por la visita de agentes de la ley para levantar un sumario por sedición o algo peor. De ser culpable se le sometía a juicios sumarios y se le enviaba a campos de adoctrinamiento o a prisiones comunes. El grupo criminal cristiano autodenominado Templarios fue declarado fuera de la ley a nivel mundial. Cualquier país que atrapara a uno de ellos debía extraditarlo a Europa, donde serían recluidos de la misma manera que antes se hizo con los islamistas en Guantánamo y otros lugares. Pero con una diferencia. Desde Europa se les enviaba al Cáucaso, donde se les perdía la pista, pues eran sistemáticamente asesinados. Primero se les torturaba para conocer cualquier información que tuvieran, pero siempre era limitada. Entonces se les llevaba a cadalsos y se les decapitaba frente a los batallones de Napoleón. El monstruo enviaba vídeos a Azael y éste los veía con el Khan. La medida se aplicaba para cualquier extremista cristiano perteneciente a un grupo de combate armado, y se extendió luego a los anarquistas. Se llamaba así a cualquier combatiente enemigo no cristiano. Se destinaron satélites especialmente para recorrer las zonas menos pobladas del orbe, para detectar asentamientos no autorizados en bosques, islas, montañas o desiertos. Los países con ese tipo de geografía y cualquier país donde se pensara que podrían haber estructuras ilegales, debía permitir fuerzas internacionales operacionales, que debían contar con el apoyo total del país. Y los más preocupantes establecían bases permanentes. Las fuerzas que se iban a destacar eran las que se preparaban a espaldas del mundo. Fue la oportunidad perfecta para destacarlas a través de las naciones. A solo algunos países se les permitió realizar su propia seguridad. Los Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia y después de que el rey amenazara con no firmar el ingreso de tropas extranjeras, España. Pero la medida no terminó con la rebelión. En los 5 continentes se producían enfrentamientos armados, a veces de gran envergadura. Llegaron a la conclusión que los países que presentaban altos grados de insurgencia eran los que tenían una tradición religiosa. Al final de la conferencia se trató el tema religioso, y fue el que más se extendió antes de presentar las nuevas leyes para que fuesen aprobadas por el Parlamento de la Asociación de Naciones. Debía existir un organismo rector que velara por el buen funcionamiento de la espiritualidad para que jamás degenerara en extremismo. El organismo elegido y ratificado por el Parlamento sin votos en contra fue la Iglesia Universal con su Pontifex al frente. Solo se permitió que el judaísmo mantuviese la independencia, no porque el Khan y Azael pensaran en el respeto, sino porque ellos utilizaban el Santo Santorum del Tercer Templo para sus propósitos. El papado fue un tema especial. Se le aplicó la misma medida que a Israel, pero solo con respecto a Aviñón. Todas las posesiones fuera de la ciudad serían expropiadas por los gobiernos entregadas
y entregadas en comodato a la Iglesia Universal. Esto dio pie a venganzas tremendas y generó un éxodo hacia Aviñón. La ciudad pronto quedó atestada de gente, casi todos fugitivos. En lo que no hubo diferencias fue la nueva ley de pena de muerte. Como un acto humanitario se estableció la imposibilidad mundial de que fuese aplicada sin una autorización expresa del gobierno de la Asociación de Naciones, OAN, según sus siglas. Solamente los tribunales de justicia asociados a este organismo podían castigar con la pena de muerte. Estos tribunales estaban sobre las Cortes Supremas de todas las naciones del mundo y se rogaban el monopolio en términos de vida o muerte. Podían decidir una pena de muerte en casos en que la ley del país la negara. Esas ejecuciones eran llevadas a cabo por personal internacional. Ninguna nación podía oponerse a la extradición de personas hacia los tribunales mundiales. Vale decir que en la Conferencia de Seguridad Mundial no todos los votos valían lo mismo. Las comisiones que estudiaron y presentaron las propuestas eran conformadas por las mismas naciones siempre. Luego se presentaban a votación en las reuniones ampliadas donde los que decidían eran casi en su mayoría miembros del Parlamento Mundial. Pero por sobre todos ellos se imponían las ideas de Azael. Sin embargo, los réprobos no estaban satisfechos. Las palabras que marcaban su destino eran borradas cada día, pero al amanecer siguiente reaparecían. Decidieron demoler el edificio y una explosión controlada bajó los 22 pisos en menos de 15 segundos. Pero la providencia no estaba con ellos y la mañana siguiente las letras aparecieron en otro edificio inmediatamente a la derecha del derribado. Nos iremos de Bruselas, decidió entonces el Khan. Aprovecharemos que comience la gira mundial. Estaremos 2 meses de viaje, contestó Azael. Después buscaremos otro lugar. El Khan reapareció en la gira, después de ser sometido a una reconstrucción facial. La herida de la bala fue borrada y tapada por la cabellera. Nadie la notaría. Su ojo derecho parecía normal, pero aunque la lesión no le tocó, afectó al nervio óptico y la ceguera lo acompañaría por siempre. El odio del Khan contra sus enemigos que ya le habían herido en 2 ocasiones se traduciría en represión descontrolada. No aceptaba que hubiese sido un humano quien le produjo la ceguera del ojo derecho. Comenzó en China, donde fue ovacionado por las autoridades y por el pueblo. Centenas de miles de personas se reunieron en la plaza de Tiananmen para presenciar el fin de un país con 2 sistemas. China ingresaba de lleno en la era capitalista. En Rusia ya estaba en éxtasis. La Plaza Roja se llenó hasta el tope de aduladores. Brasil, Buenos Aires, Nueva York, Washington, Berlín, París y Londres, donde fuese que iba sucedió lo mismo. La prensa se refería a él como al salvador de la humanidad. La gira era política, pero se le presentaba como un rockstar. Ufano de poder y soberbia llegó a Jerusalén, donde fue recibido como un rey. Se sentía un rey. Azael tenía todo preparado. Había comprado a precio de oro un palacio blindado a 2 calles de la base de la explanada de los templos. Exactamente el lugar donde salía el túnel que iba hasta el Sancta Sanctorum. Después del protocolo de rigor prepararon todo y a altas horas de la noche fue instalada la abominación desoladora. El Baphomet de oro y joyas estaba en el lugar más sagrado. Realizaron una ceremonia donde adoraron a su gran arquitecto, que vive rodeado de 100 fuegos. Luego leyeron el libro negro. Estaba escrito, contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. Dichoso aquel que sepa esperar y alcance 1335 días. Consumada la blasfemia mayor, se prepararon para el nuevo día. Otro gran día para el Khan. Como se le creía judío, pudo ingresar al templo por la puerta del frente. A su lado un sonriente Azael. En los patios y las calles cercanas, miles de personas gritaban su nombre. Pero al correr los minutos se comenzó a oír frases como Hijo de Dios, Hijo de David, Salvador. Luego ya directamente le gritaban Mesías. Más atención le prestó a los gritos de la calle que a la ceremonia que inauguraba los servicios del templo. Un leve toque en el brazo le regresó la realidad. El sumo sacerdote se acercaba al Sancta Sanctorum. Descorrió la cortina solo lo suficiente para entrar. Desapareció tras el velo y subió la escalera hasta el lugar sagrado. Había una puerta de hierro y un mirador, ambos con cerraduras diferenciadas. Introdujo una llave para abrir el mirador. Al ver al monstruoso ser, dijo en voz baja su nombre. Cuando regresó ya estaba todo dispuesto. Una silla y un recipiente de aceite. Varios entre los asistentes sintieron un sobresalto. ¿Qué iba a ocurrir en el templo?
Estaba escrito que el hijo de David sería un líder político, dijo. Sí, es cierto, dijo uno que ya estaba preparado. Hijo de David, dijo lisonjeramente otro. Sí, sí, repitieron 4 o 5 desde el fondo. ¿Qué ocurre aquí?, se escuchó decir un anciano. Vive el hijo de David, lo callaron los de detrás. Está escrito que el hijo de David llegaría a Eretz Israel, dijo el sumo sacerdote silenciándolos a todos. Un coro comenzó a cantar. Era un efecto estudiado para que la emoción de la música creara el ambiente necesario. Gracias, hijo de David, dijo alguien en primera fila. Solo Melech Masiach, dijo el sacerdote. Solo Melech Masiach, el hijo de David. Emmanuel Khan estaba de pie unos metros a la derecha del sumo sacerdote, acompañado por el primer ministro. Se abrieron las puertas del templo y entre Jaquim y Boaz ingresaron decenas de muchachas jóvenes con hojas de palma que le cantaban. Hosanna, Hosanna. No, se levantó un hombre de mediana edad. Esto no es posible, gritó un segundo hombre más viejo. Es blasfemia. Es blasfemia, gritaron varios muchachos ortodoxos con su larga trenza. Hosanna, viva el hijo de David, viva el Masiaj. Los que se oponían, unos 40 o más, se vieron rodeados de gentes que les alzaban el puño con señal de amenaza. Fuera, 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 les gritaban. Un rabino joven se levantó desde las primeras filas y rasgó su ropa gritando: «Es el hijo de la perdición, el desolador». Un hombre a su izquierda le golpeó en el rostro. El rabino se levantó desde el suelo, se limpió la sangre del rostro y abandonó el templo por el pasillo central. Decenas de personas le siguieron. Fuera les abuchearon mientras los soldados les protegían de las piedras. Les condujeron por el costado del templo. Pensaban que los sacarían por una puerta posterior, pero en cambio fueron apresados y conducidos de inmediato a un cuartel militar. Serían los próximos entre los judíos que debieron elegir entre su fe y el hijo de perdición. De 53 solo 2 renegaron. Los demás fueron pasados por las armas en un improvisado paredón, en el muro del cuartel, pues aún no habían llegado las guillotinas. Sus familias, alentadas por otras personas que no se atrevieron a expresar su repudio públicamente, trataron de huir de la ciudad santa, pero muy pocos lo lograron. Mujeres, niños, ancianos y jóvenes fueron detenidos a la espera de una investigación. Los que huyeron fueron declarados extremistas religiosos y por ende rebeldes. Sus parientes más lejanos y sus vecinos comenzaron a preguntarse qué es lo que estaba ocurriendo. Dentro del templo de Jerusalén, el Can fue ungido con aceite. El mundo reaccionó de diferentes maneras. Algunas naciones expresaron su preocupación, pero enfatizaron el respeto a la espiritualidad, separando este evento del tema político. Otras directamente le felicitaron.